Muy buenas comunautas. Un suscriptor, un Cosmic Rider, de hecho, hace nada, unas pocas semanas, me hizo una pregunta muy curiosa, que es por la que yo hoy os traigo este vídeo. Me preguntó, ¿qué haces tú para sacar el máximo partido, el mayor jugo, a esos cómics que te lees? Y pensé, claro, wow, esta pregunta me queda bastante grande, ¿no? Yo no tengo una formación académica concreta o formal sobre estos temas, ¿no? Y digo, joder, lo que le pueda responder es muy sesgado con mis propios conocimientos o desde donde me gusta a mí mirar a los cómics, ¿no? Pero sí que es cierto que me puse a hacer el ejercicio, ¿no? De decir, ostras, ¿qué es lo que busco yo cuando me leo un cómic, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Cuál es mi ritual, por así decirlo, ¿no? Mis pensamientos, ¿qué se me pasa por la cabeza a la hora de querer sacar cosillas del cómic que me estoy leyendo, hacer los análisis luego, etcétera? Y pensé, si es que esto me da para un vídeo, ¿no? Digo, ojo, a lo mejor a alguno de vosotros comonautas sí que le puede resultar curioso, ¿no? Algo interesante, ¿no? Que os pueda contar un poquito así ciertas claves, ¿no? Mis 10 claves, ¿no? Para leer cómics. Y digo, ostras, pues oye, os lo voy a contar. Y por supuesto, creo que esto es un ejercicio muy divertido, muy entretenido y me gustaría mucho ver vuestros comentarios, ¿no? Cuáles son vuestras claves para leer cómics, ¿no? En qué cositas pones el foco a la hora de coger una obra y disfrutarla. Creo que me molaría mucho leer cuáles son las vuestras, ¿no? Porque seguro tenemos 1000 diferentes. Bueno, habrá tantas como lectores. Así que vamos a ello con notas, abrochad los cinturones, bajad las escafandras, que comienza Cosmic Comics. Muy bien, cosmonautas, yo creo que no hace falta que diga que esto es algo muy particular, ¿no? Es algo muy personal, es una apreciación muy mía de cómo abordo yo, donde enfoco mi atención en los cómics a la hora de leérmelos, a la hora de sacarles juguillo. Quiero que sea algo ilustrativo. Os voy a mostrar algunos cómics, mientras tanto, que creo que pueden servir bien como ejemplo, ¿no? O una especie de ilustración de lo que os estoy comentando. Y ojo, quiero repetirlo para que quede muy claro. Quiero que sirva como mera curiosidad, ¿vale? Esto no es nada categórico, ni está escrito en piedra, ni nada parecido. Y por supuesto, siempre estoy abierto a aprender muchísimo más sobre esto y de todos vosotros, además. Como de hecho es el primer punto y uno de los que considero más importantes de las claves para leer cómics. Abrirme a la obra. Y es que ese es uno de los puntos que suelo coger como mi mantra para mí, abrirme a la obra que tengo entre las manos. Intento limitar mis expectativas a lo que yo quiero de ella y ponerme un poco pues como una página en blanco, en la que el cómic escriba su propia historia. Tanto con buenos cómics regulares, malos u obras maestras, hay un punto en el que dejo lo que se espera de ellos a un lado y me dedico a leerme el cómic en sí y querer valorarlo como tal, por lo que me está transmitiendo. Aquí entraría, por supuesto, lo que todos conocemos como hype, no esperar demasiado solo porque todo el mundo lo diga, no porque sea popular o porque a nivel técnico sea intachable, tiene por qué gustarme más, o darme una mejor experiencia lectora. Para mí, ir abierto a la obra es darle la oportunidad de que se exprese por sí misma en mi mente y los sentidos, y que se expanda mientras mi propio sesgo lo interpreta, analiza y disfruta. Y eso, por supuesto, puede ocurrir con todo lo contrario al hype, de obras de las que no se espera absolutamente nada, que puedan sorprender y puedan dar mucho más, aunque tú vayas ahí ya con reticencias. La intención del autor. A la hora de ponerme un cómic entre las manos, lo primero, de las primeras cosas que hago es plantearme ¿qué es lo que me quiere contar, ¿no? Siempre en el guión o en el dibujo te intentan expresar algo concreto, ¿no? ¿Qué es lo que te quieren presentar a ti como lector? Y es que tenerlo en mente e intentar desentrañarlo es algo que me fascina y me funciona muy bien. Si se trata de una crítica social, si es un cómic de evasión, si es una persona pues, que te quiere contar sus traumas para ayudar o a lo mejor quiere disertar filosóficamente sobre patata. Creo que es importante preocuparse en ese sentido porque puede modificar todo lo que podemos luego reflexionar sobre el hecho de si es para uno el cómic o pues si ha conseguido su objetivo o no, le da matices a la lectura, lo enriquece, aunque sí que es cierto que en alguna ocasión puntual esa intención del autor puede rompernos los cristales y estábamos mejor con nuestra versión, ¿no? De lo que nos habíamos montado en la cabeza y no de lo que luego ellos nos querían contar de verdad, que a lo mejor no nos mola un pelo. En general creo que esto es algo muy bueno, muy enriquecedor, porque muchas veces tú a lo mejor sacas unas conclusiones de lo que te han presentado en el propio cómic y cuando ves qué es lo que te querían describir, cuál era la intención de los propios autores, descubres cosas que a lo mejor no habías sabido sacarle en un principio y creo que siempre ayuda y aporta un montón, en la mayoría de ocasiones. Pues bien, más allá de lo que os he comentado en el punto anterior de cuál es la intención del autor, también hay que fijarse bien en qué es lo que nos están presentando realmente. Está muy bien que el autor nos quiera comentar algo en concreto, pero también creo que lo interesante es saber
¿Cómo nos lo está mostrando? Da un sentido a la obra, da varios sentidos, hay varias capas de las que se puede extraer información. Bueno, tiene varios temas o solamente habla de uno en concreto. Hacerme estas preguntas a mí me ayuda muchísimo. ¿Uno o varios sentidos? ¿Uno o varios temas? Lo normal en un cómic es encontrarse que tiene una o varias temáticas concretas. Los hay muy directos que te cuentan una cosa y listo. Los hay que tienen varios sentidos. Hay veces que los tiene contrapuestos, a veces entrelazados, a veces evolucionan a lo largo de la obra. Es maravilloso ir saboreando qué tema y sentido tiene una obra. Trata uno o varios temas, ¿no? Nos hablan en uno o varios sentidos. Y es que solo hay que mirar obras como este Sandman que tenemos aquí, ¿no? Que nos habla en sentido literal, en el metafórico, en el metaversal, en el filosófico y el de la realidad, tanto particular como social. Ojo, no digo que cuantos más temas trate o sentidos tenga un cómic, mejor es la obra. No, no. Hay obras maravillosas que tienen uno solo y lo desarrollan maravillosamente. Creo que las ejecuciones son importantes, pero bueno, esto es algo que habitualmente ya nos fijamos todos, ¿no? Si mola o no mola la ejecución. Pero, ¿qué sentido tiene el cómic? ¿Tiene uno o tiene varios? ¿Los hemos cogido todos al leerlo o se nos ha escapado algo de información? A lo mejor hay referencias que no tengo el conocimiento suficiente para haberlas cogido. Todas esas preguntas hace pues que me fije más en ciertas cosillas y vaya sacando pues más información del propio cómic, de lo que a lo mejor a primera vista he podido ver. Y esto es algo en lo que suelo reflexionar bastante. Es cierto que creo que es importante no obsesionarse con ello, por si nos faltan cosas o temas de los que haber podido extraer del propio cómic, porque al final el cómic es lo que es, ¿no? Y es lo que te da. A lo mejor por muchas lecturas que le hagas no le vas a sacar más temas, no hace falta. Hay veces, pues como he comentado, que con tener un tema y desarrollarlo muy bien es suficiente y te enriquece un montón su lectura. Es normal, creo yo, que cuando te vas leyendo un cómic y aún no lo has terminado, ya todos nos vayamos haciendo un poco una idea, ¿no? De lo que está siendo, si nos está gustando, si no, más o menos de qué tema trata y tal, pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que lo terminamos y ¡buah! Se nos ha vuelto la cabeza totalmente del concepto que teníamos de ese propio cómic? Un porrón de veces, segurísimo. No querer juzgar un cómic antes de tiempo, y es que como he comentado, bueno, pues ya que no se suele tener a veces un arco argumental completo, habitualmente en lo que son el tema de grapas, hay hasta 5 o 6 meses después de empezarlo que no tienes una idea completa, pues es complicado llevarlo a cabo, ¿no? Pero creo que es importante tener una idea amplia de todo lo que es la obra y no prejuzgar antes de tiempo con 1 o 2 números que te pueden dar una idea equivocada de lo que termina siendo, tanto para lo bueno como para lo malo, ojo. Aquí lo que quiero remarcar sobre todo es que tener paciencia para leerse un cómic completo, entero, es importante para poder tener una apreciación más completa y rica de una obra. A mí, por ejemplo, pues aunque un cómic no me esté gustando, prefiero terminarlo para poder valorarlo al final. Hay obras que tienen un camino tortuoso que resulta súper necesario para que en su colofón, el que sea, impacte como deba. Hay ocasiones, por ejemplo, que ocurre lo contrario. Un cómic nos está encantando, pensamos que es maravilloso, pero hay un punto en la trama que tira por un sitio que no nos gusta y nos destroza toda la experiencia. O en otros casos, ¿no? Que por ejemplo hay cambios en el proceso de ejecución, de producción. A lo mejor ha desmejorado la calidad del dibujo, por ejemplo, y nos deja un sabor malo en el que pensamos que era súper bueno al principio. Creo que es fundamental irse haciendo una idea de lo que estamos leyendo, poco a poco, ¿no? Aunque no lo hayas terminado, pero siempre estar abierto a lo que nos va a dar el cómic, ¿no? A lo que nos da hasta el final. Esto sobre todo es habitual los que leemos grapas, porque, bueno, ya sabéis que los arcos argumentales muchas veces están divididos en un espacio como más largo, ¿no? A lo mejor te lo terminas de leer un arco en 6 meses, porque, bueno, te van saliendo cada mes una grapa, ¿no? Pero ya cada mes, bueno, te vas haciendo una idea, vas pensando y vas hilando cabos y ya te vas formando una especie de opinión de si te está gustando o no, pero a lo mejor dentro de 3 números te cambia toda la vaina. Eso sí, no creáis que es fácil o que siempre lo consigo, porque por ejemplo he fallado muchas veces con este que tenemos por delante, que es una obra que se compone de 3 tomos, y yo ya en el segundo me estaba cansando y no quería gastarme el dinero en más. Esto es un condicionante que hay que tener en cuenta. Esta, bueno, puede sonar bastante contradictorio, pero es de las que menos formación formal tengo, menos académica, pero de las que me resultan más interesantes y en las que siempre me intento fijar y aprender y aportar un poquito más. La ejecución, fijarme en la composición de páginas, viñetas, dibujos y las estructuras del cómic y del guión. Tener en cuenta que en los cómics nada está puesto por casualidad y muchas veces a un cómic se le da un sentido, la colocación de las viñetas o los dibujos a la hora de contarte algo porque la propia percepción de dicha disposición genera ya sensaciones al lector, ¿no? Nos genera ciertas reflexiones concretas o una sensación muy determinada. Y esto importa absolutamente porque según como percibamos la forma es como nos va a entrar en la psique.
La forma en la que se presenta y se dispone un cómic, es decir, cómo lo leemos y cómo está estructurado y cómo está realizado, es mega importante para crearnos toda la experiencia. Desde el color, el estilo de dibujo, cantidad y tipo de texto, el lenguaje, si contrapone imágenes o no, o si funcionan por sí solas, ¿no? Las splash pages, elipsis temporales, alargar conversaciones o dibujar unas escenas de acción apabullantes. Todo nos va a formar esa experiencia lectora y me gusta mucho ver qué es lo que han ido disponiendo en cada momento para generarnos determinadas sensaciones y situaciones. Hay millones de factores que hacen que cada cómic sea único, que tenga una personalidad propia, y buscar siempre puntos de anclaje, de enfoque, es muy importante porque a mí personalmente pues me enriquece mucho la experiencia. Eso sí, soy de los que piensa que esto con mesura, con cierta mesura. No hay que obsesionarse con ese pensamiento o buscar ciertas cosas, porque a lo mejor ya al sobreanalizar una primera lectura nos está condicionando y nos está rompiendo el ritmo del propio disfrute de esa lectura. Es decir, un análisis profundo sobre todos estos parámetros yo lo recomiendo sobre todo para una segunda lectura. La primera hay que leerse el cómic en sí, qué es lo que te transmite, cómo te llegan las cosas, y luego ya en una segunda ponerte bien a ello. ¿Por qué? Porque si lo estás haciendo mientras te lo estás leyendo la primera vez, a lo mejor ya te estás parando en puntos que no está hecho el cómic para que te pares en esos puntos, sino para que tú continúes el ritmo de la lectura, la experiencia, no te pierdas parte de esa experiencia, de ese ritmo que han marcado, etcétera, ¿no? Creo que sobreanalizar en la primera lectura no es aconsejable siempre. Pero bueno, entiendo que no siempre da tiempo a leerse el cómic 3 veces para hacer un análisis súper sesudo. No, oye, tú te lo lees, te lo has analizado, hay cosas que a lo mejor te van gustando, no te van gustando, te vas fijando, a veces paras, a veces no. Eso ya es muy particular. ¿El dibujo tiene que ser el que a mí me gusta? No, para nada. Ahora parece una tontería, pero esto cuando yo empecé a leer cómics me pasaba bastante. Yo veía un cómic, me gustaba el dibujo y decía, jo, qué dibujazo tiene. Y al contrario, si veía un dibujo que no me gustaba, decía, es que a mí este dibujo no me va. Pensaba que era mucho más fácil determinar si un dibujo es bueno o un dibujo es malo. Y para nada. Ya cuando vamos leyendo cada vez un poquito más, nos damos cuenta que muchas veces un dibujo feísta o un dibujo de una determinada forma que a lo mejor desagrada a la vista del lector, lo hacen precisamente a propósito para dar un tono a la obra. Pero me he encontrado en estos años que es algo muy difuso, además también muy personal, muy maleable y voluble, muy subjetivo. Lo que a priori muchas veces pueda ser una viñeta a lo mejor medio acabada, da como resultado una narrativa espectacular que ayuda a la lectura y te da una experiencia lectora increíble. Hay ocasiones que un dibujo mega espectacular es lo que es algo fantástico y es increíble. Otras, sin embargo, ¿qué pasa? Pues que entorpece la lectura, frena la historia, te saca de ella porque te quedas fijado ahí en una imagen y no te deja continuar lo que es la propia lectura. Lo importante creo que es no prejuzgar demasiado pronto, intentar disfrutar de la lectura, porque a veces un dibujo feo es inherente al tono que el autor quiere conseguir en concreto. A veces un dibujo fantástico y una narrativa espectacular esconde o maquilla un guión mediocre. Es importante ir abierto pues en este sentido, ¿no? Ir aprendiendo del dibujo, no prejuzgar si es bonito o feo al principio, sino ver por qué o qué sentido le quiere dar a la propia obra. Creo que es importante ir abierto en este sentido, porque además cuanto más tipos y más estilos de dibujo diferentes veas, aunque no te gusten en un principio, sí te pueden dar una idea más amplia de lo que hay en el medio, ¿no? De lo que se puede realizar y qué tipo de sensaciones te puede llegar a dar en una obra. Creo que obviamente el que lleves mucho tiempo leyendo cómics o lleves muy poquito no es lo mismo a la hora de abordar ciertas obras, pues como por ejemplo el Incal, coger V de Vendetta, el Eternauta. Si llevas poquito, lo mismo es un poquito duro al principio, lo mismo no, lo mismo te entra genial, todo depende un poco de nuestro bagaje previo, pero es importante que nosotros mismos sepamos en qué momento abordamos un cómic. A mí, por ejemplo, pues oye, me ayuda muchísimo ponerme en contexto antes de pillar una obra, el saber pues si es un clásico, si no lo es, porque me preparo mentalmente para abordarla como lo que es. Me ayuda también mucho saber pues, si es un cómic de evasión, para no ponerme en plan sesudo sin sentido y no sacarle 3 patas al banco. Ojo, que sé que esto no es algo sencillo y para mí, por supuesto, tampoco lo es, porque esto personalmente a veces me cuesta. En ocasiones he cogido cómics sin previo conocimiento y me ha costado la lectura porque no conseguía darle un marco contextual en el que ponerlo. A veces es imposible saber exactamente qué cómic te vas a leer o ponerte en situación porque, yo qué sé, no tienes esas 1000 referencias, por lo mejor no se lo ha leído mucha gente. Y esto, el conocer un cómic de antemano o no, también es cierto que va a condicionar nuestra experiencia lectora. Hay que ser consciente de ello y creo que esto nos puede ayudar, el ser consciente de en qué punto coges un cómic. Y si no nos ha gustado, sabemos que a lo mejor hay que ponerlo en otro momento, hacerle una relectura posterior.
Al final es empatizar un poco con uno mismo, ¿no? El darse un espacio para ver si nos puede gustar una obra y no calificarla de forma totalmente cerrada cuando es posible que en otro momento esa misma obra hacemos una relectura y decimos, ostras, pues mira, ahora sí que me ha entrado mejor. Y esto nos da paso al siguiente punto. Abrirse a distintos géneros y formatos. Y es que personalmente creo que es tan importante saber cuándo coges una obra, ¿no? Cuándo la abordas, que también estar abierto a acercarse a determinados géneros diferentes o formatos que no te habías planteado en un primer momento, ¿no? Manga, europeo, ciencia ficción, amor, crítica social, histórico. Abordar distintos géneros y tipos de cómics nos dan perspectiva, nos dan más conocimiento, uno más amplio. Hay muchos tipos de cómics que se pueden hacer y lo que nos pueden aportar, en definitiva, dan más valor a nuestra propia experiencia, al propio cómic que tienes entre las manos, porque empiezas a entender muchos factores que han acabado haciendo ese cómic lo que es. ¿Y a ti quién eres? Este punto a mí en concreto es cierto que me cuesta a veces, ¿no? Porque siempre pienso, bueno, por ejemplo, los cómics históricos, ¿no? No son lo mío, pero ¿cuántos he leído? Pues a lo mejor he leído 2. Lo mismo tengo que leerme otros cómics históricos y cuando ya haya leído 10, de verdad podré decidir si esto me gusta o no me gusta. Lo mismo me leo otros 8 más y oye, digo, esto me encanta, ¿no? Y había estado perdiendo el tiempo pensando que era un género que no me gustaba y es algo maravilloso. Pero lo más importante es que se pueden descubrir y reflexionar sobre otras obras, contraponer conocimientos de lo que nos gusta o no nos gusta, que por ejemplo a lo mejor me he leído 10 cómics históricos y no me gusta el género, pero al menos tengo una opinión fundamentada sobre el por qué no me gusta ese género. Hay veces que no cogemos una determinada obra o no nos acercamos a ellas porque, bueno, pensamos que a lo mejor no están acordes con nuestra forma de pensar, pensamos a lo mejor que no es lo que nos va a gustar, nos gusta otro tipo de temas diferentes, no está acorde a lo mejor con nuestras ideologías y decimos, es que eso no es para mí, ¿no? A lo mejor escurrimos un poco el bulto o para no dar demasiadas explicaciones utilizamos ese término, ¿no? De este cómic no es para mí. Que la ideología no sea una barrera. Aunque yo no lo haga tanto y sea de las cosas que más nos cuestan a todos, ¿no? Sobre todo por la parte económica. No solemos querer gastarnos el dinero en algo que pretendidamente no nos va a hacer tilín. Pero creo que es importante también leer lo que no nos gusta. Que lleven ideologías a lo mejor un poco contrarias a las nuestras. ¿Cuál es el motivo? Bueno, es que siempre mola pensar y reflexionar sobre lo que conocemos, sobre lo que nos mola y nos gusta, ¿no? Pero creo que es incluso mejor descubrir e instruirse sobre lo que no, para que cuando pensemos y reflexionemos sobre ello, tengamos conocimientos de causa. Os pongo un ejemplo ajeno a mí, ¿no? Esto a veces escucháis al David en los directos, ¿no? Hablar pestes de Batman. Es un poco una coña que tenemos en el canal, pero ¿por qué lo hace? Porque puede. O sea, me explico mejor. David ha leído muchísimo Batman. No es baladí su opinión, ¿no? Lo que dice, la idea que tiene del personaje, trasciende arcos argumentales a lo mejor concretos que puedan dar una visión cerrada o cortada, ¿no? De lo que es el personaje en los cómics. Se puede estar o no de acuerdo con esa opinión sobre el personaje, pero al menos es una opinión fundada, ¿no? En los vídeos nos echamos luego unas risas, pero ojo, me encanta, por ejemplo, a mí charlar de ello con él porque empieza a contarme cosas que no había tenido en cuenta y es que él ha leído un montón, entonces tiene una opinión fundada y eso siempre enriquece a los que no opinamos igual. En definitiva, a lo que me refiero es que, como suele decir Sun Tzu, ¿no? Si te conoces a ti mismo y conoces al enemigo, no temas el resultado de 100 batallas. Aparte de esto, es que yo siempre pienso que puedes aprender y hay cosas que en un principio piensas que no son de tu rollo, que no son de tu estilo, pero puedes aprender, a lo mejor incluso te pueden gustar o pueden aportarte. Ayudan a descubrirnos a nosotros mismos, el plantearnos cosas que a lo mejor no nos habíamos planteado en un principio y que viene bien, porque al final es conocernos mejor a nosotros mismos. En definitiva, intentar no prejuzgar y si juzgamos sobre algo, pues al menos que tengamos un buen conocimiento sobre ello. Última clave, que además creo que supedita al resto de claves que he dicho en este vídeo, y es no obsesionarse con ninguno de los puntos anteriores. Me encanta leer, me encanta disfrutar de mis lecturas y no quiero supeditar ningún sobreanálisis, ninguna consideración demasiado sesuda a la hora de leerme un cómic y disfrutarlo como lo que es. Hay cómics que son de ensayo, hay cómics que son de evasión, hay cómics de todo tipo. Yo creo que lo importante es disfrutar de la obra que estás leyendo en ese momento. Luego puedes analizarlo, luego puedes pensar cosas, luego
luego te puedes centrar y divagar o reflexionar, pero creo que la propia lectura ya nos da unas ciertas sensaciones, nos entra de una forma y nos aporta muchísimo. Y me gusta, pues, sobre todo hacer eso, coger un cómic, leérmelo y disfrutarlo. Y además creo que muchas de las claves que he dado en este vídeo no son nada excluyentes a eso, a disfrutar de la propia lectura. Así que nada, cosmonautas, estoy deseando leer los vuestras propias claves, que seguro tenéis miles en las que yo no he pensado. Por ejemplo, yo que sé, un sitio silencioso en el que coger y leerse un cómic tranquilamente para poder concentrarse en él. Ciertas claves que a lo mejor yo no he tenido en cuenta a la hora de haceros este vídeo, pero que habéis dicho, oye, ¿y cómo no se te ha ocurrido esto? Y estoy deseando, bueno, disfrutar de las vuestras, que me digáis y, bueno, tener una charlita chula, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por haber estado ahí, espero que os guste mucho el vídeo y, por favor, más ideas como estas. Muchas gracias, Pablo, por la idea. Así que nada, chao, chao, cosmonautas, nos vemos, a disfrutar.